de una mujer con muchos pantalones a una mujer comprometida con su comunidad. Le agradezco mucho que siga, ahora sí que sin descanso, apoyando a familias, tanto en México como en Estados Unidos, a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, están ofreciendo evaluaciones de sus casos migratorios, información migratoria relevante, y bueno, el caso y los temas que vamos a abordar este día así lo confirmarán. Buenas tardes, abogada, ¿cómo le va? Buenas tardes, Vicente. Aquí, como todos los jueves, tratando de dar un poquito más de información sobre casos migratorios. Oiga, y con tantas noticias de crímenes, porque muchas veces se habla de México, pero en Estados Unidos también hay una ola de criminalidad que se tiene que analizar. Se están cometiendo muchos crímenes en diferentes partes de Estados Unidos contra personas que nos han pedido información sobre la visa U, porque hay muchas personas que tienen miedo de reportar lo que les ha pasado debido a su situación migratoria, sin saber que, pues tristemente, ese episodio puede significarles conseguir esta famosa visa U, abogada. Pues sí, Vicente, verdaderamente la visa U fue creada en el año 2000 y lo ampara a las personas que han pasado por algo que tenga que ver con un crimen, ya sea porque fueron testigos o porque fueron víctimas, permitiéndoles permanecer en los Estados Unidos legalmente, aunque ellos sean indocumentados, y hasta llegar a la residencia permanente a través de algo que posiblemente haya sido un momento muy difícil en la vida de ellos, pero que los lleva a poder usar esta visa U para poder legalizar su situación. Ellos verdaderamente crearon esta visa U como un incentivo para las víctimas y testigos para que estuvieran más dispuestos a testificar en contra de los criminales que han hecho algo, ya sea algo en contra de la persona o ellos han visto o han sido testigos de algo que han hecho, ¿no? Y esa protección es una protección completa donde perdonan casi todo, incluyen la situación migratoria como algo muy importante y los premian básicamente porque han tratado de ayudar cuando ha habido un crimen y han estado dispuestos a ser testigos o por lo menos a presentarse en la corte para decir qué fue lo que ellos vieron o lo que pasó, ¿no? Y la visa U ya se ha vuelto entonces un poco popular porque ya hay mucha gente que sí ya está más, lo ha oído, ¿no? De que sí funciona y ya se le ha quitado un poco el miedo y cada año hay más y más personas que han sido reconocidas como víctimas de crímenes y que están ya en la lista de la espera para la visa U, que en este momento tiene más de 150,000 personas aquí en los Estados Unidos y que le está causando un gran problema al gobierno porque ellos usualmente pensaban que nada más tenían que otorgar como 10,000 visas al año y en este momento hay más de 78,000 personas que necesitan ya tener su residencia. Pero lo que han hecho, ya lo han venido haciendo por unos cuantos años, es de que lo que hacen es que le otorgan un estatus temporal que le permite tener un permiso de trabajo y estar protegidos completamente de todo lo que hubiera sido problemas con inmigración para poder entonces ya empezar a legalizar su situación en los Estados Unidos, poder trabajar con un permiso de trabajo y esperar entonces a que llegue su momento en la lista de espera a que puedan entonces ya de verdad tramitar lo que se llama la residencia. Pero para poder tramitar la residencia tenían que haber tenido esa visa U. Entonces, básicamente es un proceso, pero verdaderamente es algo que sí deberían ponerle mucha atención a las personas
porque estamos viviendo en unos momentos donde hay posiblemente en muchos momentos que pudiéramos ser, que caer como víctimas o como testigos de cosas que están pasando. ¿Cómo funciona el proceso de la visa U, abogada? Bueno, mira, para una persona, para cuando una persona que es indocumentada o porque emigró a los Estados Unidos sin ningún tipo de permiso, de residencia o permiso, tiene que, la visa U se genera cuando son parte, ya te digo, ya han sido víctimas o han sido testigos de algo que sucedió en los Estados Unidos. Y después de tener la visa por 3 años, van a llegar a ser residentes. Pero mientras tanto, lo que tenían que haber hecho es reportar lo que se supone que hubiese pasado, que hizo que ellos fueran ya sea testigos o víctimas del crimen que presenciaron o que les hicieron, y entonces comenzar el proceso de la petición y todo lo demás. ¿Cuáles serían los beneficios de una visa U, abogada? Esto es importante para la audiencia de Sin Censura. Nos han preguntado. Sí, los beneficios más importantes es llegar a tener la residencia permanente, porque las personas que llegan a la visa U, muchos de ellos no tenían ninguna otra manera de llegar a la residencia. Entonces le da una oportunidad que es casi un regalo, ¿no? Pero un regalo que vino a uno por algo desagradable que uno tuvo que presenciar o que fue uno parte de víctima de eso. Puede incluir a las personas cercanas a uno, como sean los hijos, porque los hijos pueden estar incluidos. Muchas personas preguntan que si todas las agencias gubernamentales le pueden ofrecer a uno la visa U. Básicamente todos los niveles de agencias del gobierno pueden ofrecer una visa U, no necesariamente nada más tiene que ser la policía, pero y eso incluye las agencias federales. Cuando vamos a poner, ellos están investigando crímenes federales, pero la mayoría de las visas provienen de a los niveles estatales y locales, donde hubo algún crimen que uno ya sea fue víctima o fue parte o fue testigo de algo que sucedió, y los fiscales y los jueces lo usan para poder tener el testimonio del testigo o de la persona que fue víctima, para poder, ellos esperan para poder entonces llevar a la justicia a quien sea que haya sido el malhechor. La otra pregunta muy común es, ¿quién califica para la visa U? Porque para calificar, una persona tiene que probar que es o fue víctima de un delito. Usualmente la palabra que yo uso es agravado, quiere decir que tiene que haber sido un delito donde hubo algo que hubiera podido causar la muerte a una persona. Ellos usan la palabra delito grave, pero tiene que ser grave, tiene que ser algo que uno pueda decir, lo que sucedió verdaderamente me hubiera podido costar la vida. El solicitante tiene que demostrar que o fue él la víctima, o que otra persona fue la víctima y ellos fueron el testigo, pero también pueden demostrar que lo que sea que sucedió los hizo sufrir abuso físico o emocional debido a lo que sucedió. Y esa parte de emocional, hay muchas personas que no lo entienden y no lo usan, porque a veces uno, sobre todo en un momento así tan difícil como puede ser uno ser víctima de un crimen agravado, no es solamente el hecho de que vamos a ponerle, le hayan puesto una pistola en la cabeza, sino de que después, cuando ya uno, vamos a ponerle que sobrevive y uno está en la casa y uno quiere, hasta está asustado y no sabe qué hacer, uno no quiere ni siquiera pensar en lo que sucedió, pero le vienen en los sueños, no puede dormir, están mal, psicológicamente le ha afectado. Y esa parte psicológica, sobre todo entre la comunidad latinoamericana, no la usan como lo deberían usar, porque nada más
nada más hablan o reportan lo que sucedió en el momento cuando la persona sacó la pistola o hizo esto, pero nunca llegan a decir, pero yo he tenido estas consecuencias por lo que sucedió. Es decir, que ser víctima de un crimen cometido en los Estados Unidos, pues es una manera de poder llegar a la residencia, pero tiene que haber algún tipo de prueba del abuso, tiene que haber información clave de lo que sucedió, quién lo hizo, y tienen que haber envuelto a la policía o a los oficiales, a quien sea que sean los oficiales de donde uno esté, para que de verdad uno haya podido comenzar el proceso de decir esto es lo que ha pasado. Y mientras la víctima cumpla con lo que sería su responsabilidad de ya sea de identificar quiénes hicieron lo que hicieron o reportar lo que sucedió, entonces esa persona es el que le pueden otorgar el estatus de la visa U. Y el requisito principal es poder ayudar a probar que hubo una situación donde hubo abuso mental o físico, donde uno pudo haber tenido que ir a un médico o uno tiene que haber ido a un psicólogo o alguien porque uno necesita el respaldo de ellos para poder demostrar el tipo de sufrimiento, el tiempo que uno ha tenido vamos a poner bajo algún tipo de ayuda médica o psicológica para poder recuperarse, y el daño permanente que le puede haber causado a la víctima. En ese caso, los niños menores de 16 años no pueden calificar como los que acusan, pero si algo le sucedió a un niño, de niño pequeño hasta cumplir los 16 años, los padres entonces tienen la responsabilidad de ser los que abren ese caso, abren la posibilidad de que se haga justicia para el niño, pero como ellos eran niños, ellos no son los que pueden traer el caso a las autoridades, son los padres. Y los padres entonces son garantizados, los padres reciben lo que sería el beneficio de la visa U, aunque la víctima fue uno de los hijos. Claro. Le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando a lo largo y ancho de Estados Unidos, que se comuniquen para que le den una cita y para que inicien con la evaluación de su caso. Esto es importante, la evaluación de su caso. Marquen al 773-847-6465, ahí con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. 773-847-6465. Que está en California, que está en Miami, Florida, que está en Nueva York, que está en Houston, Texas, que está en Atlanta, Georgia, en Chicago, en donde se encuentre. Usted puede marcar al 773-847-6465. Y en México también le pueden ayudar. Usted puede marcar al 001-773-847-6465. Repito, 001-773-847-6465. Para poder seguir hablando de la visa U, de estos casos, ¿por qué no comparte estadísticas recientes sobre estas solicitudes de visa U, si me permite pedirle, abogada? Sí, mire, varias agencias gubernamentales tienen diferentes reglas de cómo uno puede llegar a hacer la solicitud para la visa U. Y esto es importante porque hay muchas personas que hubieran podido tener ya su visa U si lo hubieran hecho basado en hacerlo lo más rápido posible, pero porque algunas de las organizaciones gubernamentales rechazan automáticamente cualquier solicitud que se base en un delito donde ya haya pasado un año o más. Es decir, si algo le ha pasado y todavía no ha cumplido el año, se pudiera recuperar y poder hacer lo que se llama el proceso de la visa U. Pero si ya uno lo deja pasar más de un año, entonces hay algunas agencias de gobierno que no le ayudan para poder entonces certificar el crimen. Otros no quieren confirmar la visa si el delito no tuvo algún tipo de arma, es decir, no se vio una pistola, no le metieron un patazo, que eso se llama el crimen agravado.
Pero la ley no dice que algunos de otros tipos de violencia no se pueda usar. Es cuestión de cómo uno lo explica y de cómo uno puede después demostrar lo que pasó cuando ya uno tuvo que, y vamos a poner, hubo una pelea, pero y no parecía que había una herida grande o lo que fuera, pero cuando usted va al médico resulta de que uno de los golpes le dañó el hígado, le dio un golpe en el pecho que entonces le hizo un daño en el corazón. Entonces hay cosas que se tienen que hacer un poquito más se tienen que demostrar un poquito más profundamente para poder llegar a que le admitan ese caso que usted se demoró en reportar. Pero la idea es de que sí se puede seguir reportando, tratando de reportar si es que uno ha pasado por algo. Si una persona puede esperar, desafortunadamente, entre las cosas que tenemos que conversar es de que aunque es un beneficio muy bueno y muy seguro, sí se puede demorar en que ustedes reciban la visa porque hay tantas personas en la lista de espera. Pero, como le digo, es muy seguro y el retraso que tienen es porque el gobierno se supone que nada más dé 10,000 visas al año, pero la cantidad de crimen que hay y de la cantidad de reportes y de personas ya calificadas es tanta que entonces lo que han tenido que hacer es darle un permiso de trabajo que dure por el tiempo que usted esté demorándose para recibir su visa U. Y que ya entonces hace que usted se puede estar trabajando tranquilamente, aunque se va a demorar el que llegue a usted esa visa U, que entonces le va a dar la oportunidad de hacer su residencia permanente y ya con esa residencia permanente, entonces ya sí va a estar como todas las personas que quieren arreglar con su residencia. Aunque se demore, sin embargo, durante todo el tiempo que usted está en ese proceso, usted está completamente amparado por las leyes de los Estados Unidos, le perdonan todas las cosas ilegales que usted pueda haber hecho en cuestión migratoria, no le van a perdonar crímenes que haya cometido pero algunos también se lo perdonan si no son crímenes grandes, y verdaderamente es una manera que eventualmente, aunque se demore, hay muchas personas que no tienen otra manera de arreglar y con habiendo sido una víctima de un crimen donde ya se certificó y pasaron por todo el proceso, llegan a tener su residencia. Lo importante a veces es tener evidencia, porque las personas me dicen, pero es que ¿cómo podía demostrar esto? No había nadie que pasó. Bueno, porque a veces entonces uno lo que tiene que aprender es que si algo le sucede, corran a un hospital, corran a un médico, corran a un psicólogo, a alguien, a un sacerdote, a alguien que pueda entonces ayudar a poder decir y demostrar que lo que sucedió y que usted fue víctima de eso. También hay personas que por miedo pues no quieren reportarse. En el momento que sucede, los policías están ahí y ellos dicen, no, yo no quiero dar mi nombre, me da miedo. Pero si no da el nombre y no se pone en la lista, entonces después uno no puede pedir la certificación de la visa U. Así que uno tiene que pensarlo bien y si no lo hizo en el momento del crimen, puede lo más pronto posible presentarse con las autoridades para hacer el reporte y que lo incluyan entonces en lo que se va a hacer el reporte de la visa U de ese crimen o de lo que sucedió. Y es muy importante porque ya le digo, a veces yo sé, es muy difícil cuando uno ha pasado por eso, ¿no? Pero por eso uno quiere también acudir a los doctores, a los psicólogos, a los amigos, a los sacerdotes, para que nos ayuden en un momento tan difícil a poder tener la información necesaria para pasar por el proceso de la certificación del crimen, claro, para que entonces usted tenga lo que serían los beneficios. Oiga, abogada, ¿y pueden familiares, miembros de la familia de quien solicite la visa también beneficiarse? Sí, bueno, ya te dije, como toda familia, ¿no? Pues familia, se supone que si uno fue víctima, pues otras personas pueden haber sido dañadas por lo que le pasó a uno, y por lo tanto los padres de las víctimas que hayan tenido menos de 21 años cuando les sucedió lo que les sucedió, pues califican en la misma petición. Los hijos
que hayan sido menores de 21 años, los esposos o esposas, a los hermanos solteros menores de 18 años, siempre y cuando la persona principal que tuvo o que le dieron la visa haya sido menor de 21 años cuando sucedió. Quiere decir que los hermanos también eran niños en el momento que sucedió lo que sucedió. Lo más importante es que tan pronto como una persona es víctima de un delito, se tiene que informar a la policía, luego deben dar la descripción de los detalles de los eventos, ayudarse viendo a un médico, a un psicólogo, o a un sacerdote o alguien que pueda corroborar lo que ustedes reportaron en el momento que les sucedió. Y al esperar y no hacerlo, pues uno se quita la posibilidad. Y yo sé que la gente me dice a veces, es que tengo miedo, pero les digo yo, la visa U es súper, súper, súper buena porque es segura. Se demora en uno llegar a la residencia permanente de esta manera, pero es muy segura, y desde el momento que lo certifican para la visa U, entonces vamos a decir que volviéramos a un momento como los que tuvimos cuando el señor Trump era el presidente, donde estaban queriendo arrestar a todos los inmigrantes, o antes también, en los momentos que a veces habían las redadas y todo eso. No importa que haga inmigración, si usted está metido en uno de esos grupos, usted dice, yo tengo la visa U, estoy en proceso de la visa U, y ellos lo tienen que sacar de cualquier cosa negativa. Es más, que si por casualidad los movieron de un lugar a otro, los tienen que devolver a su lugar de origen. No pueden hacer nada contra usted. Y por lo tanto, yo creo que es una muy buena cosa por lo menos tener así en mente, ¿no? Cuando uno se encuentra en una situación que uno nunca hubiera querido estar, pero que de buenas a primeras uno está en una situación donde uno puede calificar para la visa U. Pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando, que necesitan una evaluación de su caso para determinar si usted puede o no calificar para la visa U, o conoce a un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, por favor, comparta este número, llame si es su caso y haga una cita para la evaluación sin costo para usted. El número para cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465. 773-847-6465. Y para usted que pueda estar en México, también se le puede ayudar marcando al 001-773-847-6465, 001-773-847-6465. Aprovecho para mandarle un abrazo muy apapachador a la querida presidenta de Asociados de México, Ana Yacine Vázquez, y a nombre de ella y de la abogada, también quiero agradecerle a todas las personas que ya han tomado acción. Uno puede pasarse otros años más con estos segmentos, pero lo importante es que usted diga, hay que hacer la evaluación, hay que hacer la cita, porque ese es el principio de todo, para determinar si se puede o de plano no se puede. Así que llame al 773-847-6465 y desde México agréguele el 001 al principio. Abogada, ¿cómo nos despedimos esta tarde? Que se cuiden mucho y estemos aquí otra vez el jueves a ver qué más tenemos sobre los casos migratorios. Claro que sí, le mando un abrazo y por favor salúdenos a Ana Yacine, la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Ana Yacine Vázquez, a través también de Asociados de México, están ayudando a familias a ambos lados de la frontera. Hoy con un tema verdaderamente importante.